ADN te acompaña de noche. Porque siempre hemos dicho que el bullying, y lo hemos analizado, lo hemos conversado muchas veces en ADN te acompaña de noche, que el bullying siempre ha estado. El tema es que, como tú dices, ha cambiado la forma. Es más visible gracias a la tecnología. Claro, más visible, y también está el alcance de la mano de los peques. Cuando los padres les permitimos a los niños tener celulares, aparece alguna que otro mensaje, alguna otra cosa que no está de la mano de lo que debiera ocurrir en ciertas convivencias y grupos. Para hablar del bullying y también del ciberbullying, nos escucha, nos atiende y le agradecemos que lo haga particularmente a esta hora de la noche a Pamela Dockemack, que es socia fundadora de Sostiene. Pamela, bienvenida a ADN, muy buenas noches. Hola, Pamela. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Todo muy bien, encantado de recibirte aquí en ADN. Partamos de esta base para quienes todavía no tienen claro el concepto. ¿Qué es el bullying y qué tiene de distinto respecto al ciberbullying? Perfecto, interesante igual hablar primero del concepto para entender bien, porque nos ha pasado varias ocasiones que la gente cree que a lo mejor sus hijos están siendo víctimas de bullying y finalmente no lo es, porque no cumplen con los requisitos. Entonces, para entender ahí, el bullying son situaciones de matonaje, de intimidación, acoso u hostigamiento escolar, pero que tiene que ser permanente y sistemático en el tiempo. Entonces, por un lado tenemos entonces que es importante que no es que ocurra una sola vez, sino que es reiterado. Por otra parte, también es cometido entre pares, es decir, entre estudiantes. Por ejemplo, si un profesor le hace bullying, entre comillas, o molesta constantemente, o le pone un sobrenombre a un estudiante, eso no es bullying, eso es maltrato. Entonces, por eso es importante conocer un poco este concepto, y obviamente que se puede manifestar de forma física, un maltrato físico, psicológico o verbal. Eso es un bullying finalmente. Entonces, que se produce entre pares, que existe entonces un hostigamiento y que tiene que ser sostenido en el tiempo. Eso es como la definición del bullying en general. Y en cuanto al ciberbullying, que por supuesto que es muy parecido porque también es una intimidación psicológica, un hostigamiento o un acoso, que también se produce entre pares, y que también debe ser sostenida en el tiempo, debe ser cometida con cierta regularidad, pero acá la diferencia es que se utiliza entonces como medio las tecnologías de información y las comunicaciones. Finalmente se realiza a través de las redes sociales. Por eso es el ciberbullying. Esa sería como la distinción entre un concepto y el otro. Claro, uno como tú dices, el último se respalda bajo las tecnologías que hoy estamos ocupando, internet, redes sociales, pero también hay otro concepto dentro de la comunidad escolar, que claro, es un concepto que va más allá, por cierto, porque se utiliza mucho en el plano político, en otros temas, pero en los contextos escolares también está muy latente el tema de las funas, y esto obedece de alguna otra forma también a esta evolución tecnológica, porque hoy día, claro, acompañado también del bullying, del ciberbullying, existen las funas, pero en el contexto escolar, en la comunidad escolar, ¿qué es una funa bajo esa circunstancia? Sí, bueno, claro, efectivamente la funa hoy en día ha sido mucho más llamativa, también ha sido utilizada de alguna forma. La funa proviene también del mapudungún finalmente, y significa podrido. De ahí viene este concepto que por lo general en Chile nosotros nos adecuamos mucho a los conceptos anglosajones, como finalmente el bullying, el ciberbullying, pero la funa finalmente proviene de acá, de nosotros, y ha sido también exportada de alguna forma a otros países. Y ahora, bueno, este concepto de funa se utiliza para desacreditar y repudiar públicamente siempre a una persona, una entidad o un grupo, y dentro del establecimiento educacional también podría llegar a calificarse como una situación de acoso escolar, es decir, de bullying. Podría llegar entonces una funa a convertirse en un bullying si es que es cometida entre pares y si es que es sostenida en el tiempo, y por supuesto un poco más complejo también porque tienden a dañar gravemente la convivencia escolar donde se está realizando esta funa. Entonces es bastante complejo el tema. Es bastante complejo porque además ha cambiado la forma en la cual ya sea se acerca el bullying, porque antes era, no sé, un golpe en la espalda o que te molestaran por los lentes, o si los sobrenombres, si tienes una contextura un poco más ancha, también había ciertas bromas, pullas que caían por parte de los compañeros, pero ahora con la aparición de internet ha cambiado mucho. Respecto a la aparición del bullying en las redes sociales y las plataformas digitales, ¿qué es lo que ha hecho esta evolución? Algo que no debería pasar con el bullying. Sí, bueno, lamentablemente con el tema de las redes sociales y la tecnología se ha convertido el acoso escolar, el bullying, omnipresente finalmente. Igual como ustedes decían, esto no es solamente algo que va a ocurrir de marzo a diciembre mientras ocurra en clases, sino que también va a ser durante vacaciones de invierno o vacaciones de verano. Entonces, por eso es tan importante entender cuáles son los conceptos, porque también se podrían ir tomando de distintas formas. Por ejemplo, una exclusión social,
que es cuando se margina a la víctima de entornos virtuales, por ejemplo, cuando dejan a un estudiante fuera de un WhatsApp de curso. Eso sí también podría constituir entonces una forma de ciberbullying, el hostigamiento, que es una humillación a la víctima a través de videos, imágenes, comentarios, la misma manipulación también, tergiversar ciertas informaciones, el ciberstalking, que es hostigar finalmente a una persona o a un grupo de personas a través de las tecnologías, y por supuesto también la ciberextorsión, que ya son conductas, por supuesto, mucho más violentas de intimidación, en las cuales obliga ya a una persona a realizar actos en perjuicio propios o de otros. Entonces, también tenemos bastantes formas que podrían constituir, entonces, un acoso escolar. Y en este sentido, y bajo esta misma, de lo mismo que estamos hablando precisamente, del bullying, de las funas, del ciberbullying que se ha incorporado hace ya un poco más de una década, quizás un lustro en los colegios, en la comunidad educativa, no solamente de Chile, sino que también de todo el mundo. Aquí también hay una responsabilidad detrás de los adultos que conforman la comunidad educativa. Hablamos de los padres, los apoderados, los docentes, los directivos escolares. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Primero de los docentes, de los directivos escolares en la prevención y en el abordaje del bullying. Sí, es bastante importante. Nosotros cuando hacemos capacitaciones en colegios también les indicamos bastante este punto, porque para nosotros un adulto que no interviene finalmente en detener un abuso va a formar parte de ese abuso. Entonces, por eso es importante que, por ejemplo, entre el mismo docente no existan sobrenombres o burlas reiteradas, porque los alumnos finalmente los ven siempre como un ejemplo a seguir. Y si ven que eso es normal o está bien realizarlo, lo van a tomar como una característica de poder hacerlo. Entonces, es importante la forma en que ellos mismos se tratan, y también es importante la comunicación y el diálogo que puedan tener entre los docentes, los directivos, los asistentes, para que no existan tampoco secretos acerca de proteger ciertas situaciones de hostigamiento que podrían estar ocurriendo. Tampoco justificar por ninguna manera manifestaciones que a lo mejor algún alumno está siendo acosado, y de esa forma quizás también poder decir que son parte de la edad, porque muchas veces antes se justificaban estos actuares. Decir, bueno, están en una época de preadolescencia o la adolescencia es así, es normal que se molesten, pero finalmente con eso estamos justificando acciones que son acoso escolar y que no corresponde que ocurran en ningún entorno, que debe ser seguro para todas las personas. Estamos conversando Por ahí va un poco la responsabilidad de los docentes. Absolutamente. Estamos conversando con Pamela Domack, es socia fundadora de Sostiene respecto al bullying y al ciberbullying. ¿Y qué hacemos los papás en ese caso para apoyar en caso de que sufran nuestros hijos de bullying? Y en el otro lado, cuando el hijo propio es el que está cometiendo actos que constituyen bullying. Sí, la verdad que también hay una gran... es importante también que los papás se puedan inmiscuir también en entender cuáles son los canales de comunicación que puedan tener con el colegio. Por supuesto, tener una comunicación clara con sus hijos va a ser primordial para poder entender que están siendo víctimas de alguna situación de acoso, o bien, como bien decías tú, podrían ser ellos los victimarios. Entonces, en ese sentido, entender, conversar, tratar de ver bien qué está pasando, hablar también con los apoderados, ver también los canales que tienen que seguir, los conductos regulares, para poder hacer efectivas algunas denuncias que tengan que ver con los colegios. Así que es importante que siempre puedan conocer el reglamento interno de convivencia escolar, y, por supuesto, si es que ustedes saben que está ocurriendo alguna situación que podría ser acoso, hacer las denuncias tanto en el colegio, y si no resulta ahí, acudir inmediatamente a la Superintendencia de Educación, que va a ser quien va a fiscalizar este tipo de situaciones. Bueno, partamos entonces de lo que ha pasado con estos casos de bullying, que son miles de casos que ocurren no solamente en un solo colegio, sino que en todos los colegios, me atrevo a decir, en todos los colegios del país. En todos los colegios. Exactamente. Pero vayamos a la acción, Pamela, en el sentido de compartir estrategias efectivas para poder prevenir el bullying en las escuelas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué es lo que nos puedes compartir sobre estrategias para justamente la prevención del bullying en la comunidad escolar? Sí, yo creo que en primer lugar la comunicación con la comunidad educativa sobre el protocolo de actuación que existe para este tipo de casos. Eso es primordial, saber que existe, saber a quiénes deben acudir y cómo hacerlo. También las capacitaciones permanentes a los docentes, a los asistentes, a los directivos, para que todos sepan también cuándo podrían estar entonces frente a un caso de acoso. Por supuesto que también promover el autocuidado y la identificación de los riesgos, y también informar las redes de apoyo a cuáles pueden acudir cualquier miembro de la comunidad,
y, por supuesto, brindar siempre el acompañamiento a los estudiantes que se encuentren en el riesgo, que hayan sufrido o bien que hayan participado también en el acto de violencia, porque acá también es importante que a lo mejor el victimario, que es la persona que está cometiendo este bullying contra algún compañero, también podría ser víctima quizás de algo que está ocurriendo. Así que es importante no de alguna forma sacarlo de la escena, sino también acompañarlo, quizás también necesita una terapia, un apoyo psicológico, así que acá es importante tratar como a todos los participantes de este tipo de actos. Y por supuesto siempre promover un clima de acogida y confianza y mantener la atención a los estados de las conductas psicológicas que puedan tener los estudiantes, porque eso finalmente da luces de que podría estar ocurriendo algo que a lo mejor no está siendo visible a los ojos ni de los padres ni de los docentes, así que siempre hay que estar atento a cualquier cambio que puedan haber como en las emociones o en el actuar también de los estudiantes. Y eso es primordial. ¿Y es posible que este tipo de casos, este tipo de temas como el bullying que se realiza en las escuelas, llegue a los tribunales? ¿Y cómo se tiene que proceder para poder realizar estos casos y la justicia los recibe, los acoge, los evalúa? Uh-huh. Sí, efectivamente. Bueno, estos casos, cuando ocurre algún hecho como este, lo primero que debe hacer el apoderado es aplicar reglamento interno, es decir, saber a quién debe acudir dentro del colegio para que se pueda investigar dentro del colegio y llegar a algún resultado. Eso es aplicar el protocolo de actuación del reglamento interno de convivencia escolar. Si el apoderado considera que esto no es suficiente o que el colegio no investigó bien o que no realizó nada, hace la denuncia a la Superintendencia de Educación. Eso es lo que continúa. Y en el caso que la vulneración o la afectación ya haya traspasado límites razonables, la otra vía que queda es interponer una demanda civil en contra de la entidad sostenedora, que es decir, el colegio, por la falta de servicio educativo. Esas serían como las formas. Y en cuanto a la judicialización de estos casos, sí han llegado a la justicia varios. De hecho, nosotros tenemos igual una sentencia que estuvimos conversando la otra vez, que es del 26 de julio del 2023, donde la Corte Suprema rechazó un recurso que se había interpuesto, porque finalmente se había condenado a la Fundación de los Colegios Sagrados Corazones de La Serena a pagar una indemnización de 20 millones de pesos por concepto de daño moral a una alumna de enseñanza básica que había sido víctima de maltrato escolar, o sea, de bullying. Porque finalmente el fallo, los jueces habían considerado que los hostigamientos y las agresiones que habían ocurrido durante el tiempo prolongado en el colegio y la decisión también de la niña de no volver a clase y el intento de suicidio que tuvo, se relacionaron entonces con un acoso permanente que había sufrido. Así que, por tanto, en ese caso, la Corte había señalado que el colegio no había tomado las medidas adecuadas para proteger la identidad, tanto psíquica y física, de esta estudiante. Así que son casos que están llegando hoy día a la Corte y que hay indemnizaciones de por medio, finalmente, donde los colegios, si no aplican bien sus protocolos o no los tienen bien adecuados, podrían entonces ser multados, ya sea por la Superintendencia de Educación, ya a su vez también por la Corte Suprema o los Tribunales de Justicia de Chile. Pamela, dentro de esta perspectiva legal que tú nos señalas, ¿cuáles son los derechos de las víctimas de bullying o de acoso escolar en Chile? Porque eso es bueno aclararlo, sobre todo a gente que no sabe que las víctimas de bullying, las víctimas de acoso escolar, tienen derechos. ¿Cuáles son ellos? Sí, por supuesto. Bueno, los derechos, primero que se active el protocolo respectivo dentro de la institución educativa, que es este protocolo para poder activar cuando hay algún acoso. También, si los hechos constituyen delito, tienen derecho también a que se realicen las denuncias pertinentes, ya sea ante la PDI, Carabineros o la Fiscalía. También a que tengan un plan de acompañamiento que incluya, por supuesto, apoyos psicosociales y pedagógicos dentro del establecimiento y, por supuesto, a que se puedan derivar los casos en la medida que sean pertinentes a las redes de apoyo con las que cuenta el establecimiento, que podrían ser, por ejemplo, oficinas de protección de derechos. Así que son derechos que tienen las víctimas y que siempre tienen que ser activados dentro del establecimiento. Y lo hemos conversado, el bullying, el ciberbullying y lo que se tiene que hacer, ya sea si tu hijo o nuestro hijo es el responsable del bullying, como que también el caso de que lo reciba, junto a Pamela Dogmack, que es socia fundadora de Sostiene. Pamela, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas una muy buena noche. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Estamos en contacto. Chao. Muchas gracias, Pamela Dogmack de Sostiene.